cadena nacional. Diversas reacciones generó el paquete de medidas anunciado ayer por el presidente Piñera en cadena nacional. La oposición criticó la propuesta del Ejecutivo, mientras que algunos parlamentarios oficialistas llamaron al gobierno a entregar sin restricciones el bono clase media. Para hablar de esta y otros temas de la contingencia nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Senador, ¿cómo recibe, lo primero, de entrada, la cadena nacional, las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República? ¿Cómo lo toma usted? Bueno, lo primero que quiero decir es que hay muchos recursos involucrados. Hablar de 6.000 millones de dólares es mucha plata, ¿ya? Eso hay que ponerlo inmediatamente sobre la mesa. La pregunta que surge es, ¿para qué se quieren usar esos 6.000 millones? Y me pareció a mí del discurso del presidente anoche, a las 10 de la noche, que lo quieren usar para muchas cosas. Porque si yo uso los 6.000 millones solamente para, por ejemplo, apuntalar el ingreso familiar de emergencia, uno dice, vaya, eso es mucho recurso. Pero además quiero apuntalar el bono clase media y el préstamo para la clase media, ¿ya? Y además tengo que subsidiar la contratación de la mano de obra y los contratos que estén suspendidos. Y si además quiero destinar esos recursos a financiar ¿No le cuadran los números? de necesidades de salud, yo creo que los recursos se pueden ser escasos. Entonces, lo digo porque, el presidente habló de todos estos temas. Entonces, necesitamos saber, y faltó toda la política de pequeña y mediana empresa, que también fue mencionado. Entonces, mi criterio es, son hartas lucas, pero son muchos objetivos simultáneamente, todos importantes, con lo cual tal vez el esfuerzo no va a ser suficiente. Y que lo diga yo, porque como se supone que soy de oposición, entonces todo lo tenemos que encontrar malo, lo cual no es cierto, porque hemos aprobado todo lo que el gobierno ha propuesto siempre. Yo leo hoy día declaraciones de don Joaquín Lavín y don Mario Desbordes que señalan que los apoyos son insuficientes, que están excesivamente focalizados y que ellos van a hacer una propuesta complementaria. O sea, la preocupación sobre la magnitud y los distintos fines que tiene no es solamente una preocupación de la oposición, sino que la veo también en insignes representantes Senador, de la derecha del reclamo. Sí, usted lleva largo tiempo en la Comisión de Hacienda siempre discutiendo los temas económicos. A ver, hoy día no es tiempo para focalización, como han dicho desde la misma oficialismo, como decía usted con Desbordes y Lavín. ¿No es tiempo de focalización en esta coyuntura? A mí me va a costar decirle que no hay que focalizar algo, pero yo entiendo y que lo que está detrás hoy es que dada la magnitud de la crisis y para llegar más directamente a más familias, creo que hay que reducir los niveles de focalización que tenemos hoy día. Fíjese que el presidente ayer, yo lo escuché en directo, lo tengo grabado de hecho en el Divox, empezó a explicar de que el bono de ingresos familiar de emergencia iba a variar en función si la comuna había estado 14 días o 28 días en fase 1 o en fase 2. Yo le digo, entiendo lo que está detrás, pero creo que es complejizar demasiado el proceso, es comprarnos un problema, cuando digo comprarnos primera persona natural, es todo aquello que vamos a tomar la decisión de esto, porque algunas de estas cosas son materias de ley, y creo que el gobierno debería simplificarlo. Y creo que eso apunta a lo mismo que dijo Joaquín Lavín y Mario Desbordes. ¿Ingresos básicos universales simplificar? Yo creo que en este minuto tenemos que avanzar hacia ayudas de carácter más universal. Usted puede poner algunos umbrales, como decir, mire, la ayuda no se la vamos a dar en un 100% a aquellos que estén ganando 1,5 millones de pesos. Me parece razonable. Pero creo que hay que simplificar para poder llegar a más familias. Porque además, ¿cómo lo va a administrar? Estos son 3 meses. Y hemos visto que en 3 meses hay comunas que a veces pasan de la fase 2 a la fase 3, de un paraguaso se devuelven de la fase 3 a la fase 1. O sea, no hay planificación posible, no hay, si usted quiere, control de la ansiedad por parte de los chilenos y chilenas que la están pasando mal. Entonces yo creo, lo digo con toda humildad, que creo que hay que rebajar muchísimo las exigencias que hay y tratar de llegar a la máxima cantidad de familias posible con el menor número de requisitos razonables. No se trata de tirar plata desde un avión, pero entre tirar plata desde un avión, de empezar a decir que usted está 14 días en fase 2 o 28 en fase 3 y después pasa entonces a la fase 2 de nuevo. Pero esto fue el primer mes y no el segundo. Créame que eso no va a ayudar a la familia.
Entonces, eso es Senador. lo que yo creo Sí. que hay que apoyar al gobierno a que lo Sí. haga mejor. Mire lo que le estoy diciendo. Sí, esto tiene que ver con el IFE. Le pregunto también por el bono clase media y ahí va la propuesta un poco de Lavín con desborde en cuanto a lo que proponía el gobierno era demostrar un 20% en la caída de los ingresos en las personas que ganan entre, si no me equivoco, 408.000 y 1,5 millones de pesos. A su juicio, ¿debiese ser un bono clase media universal que llegase, por ejemplo, al 90% de la población más vulnerable, no al 10% que quizás no tiene esa necesidad? O sea, yo creo que los que no tienen necesidad no hay por qué darle ese apoyo, porque eso sí que es mal utilizar los recursos. Pero fíjese que en el mismo bono clase media, el gobierno sí introduce un criterio que es razonable. Él dice, mire, ¿sabe qué más? Aquellos que ganen entre el salario mínimo y creo que son 400.000 408.000. pesos, ¿ah? 408.000, entre 325 y 408. Los que ganen ese rango, no le voy a exigir que haya disminuido el ingreso ni nada, sino que se lo doy nomás. Y eso me parece bien. Porque además hay otro tema que no lo podemos olvidar. Puede que el generador de ingresos en una familia antes eran 2 o 3 personas. Y en una familia hay quienes tal vez están ganando menos ingresos, están los adultos mayores que no han tenido mucho apoyo. En consecuencia, no porque a mí no me disminuyó el ingreso, tal vez no tengo mayores necesidades. Además que con las cuarentenas, yo creo que está probado, también el consumo cambia, el patrón de consumo. Sí, usted no gastará en movilización si está en cuarentena, pero se gasta más en todo lo que son servicios de utilidad pública, se gasta más en comida, se gasta más en comunicaciones, se gasta más en teléfono celular. Entonces hay que compensar esos gastos. Por eso yo creo que avancemos hacia algo más universal. Se supone que esto va a ser por un periodo, la pandemia nos va a acompañar 4 años. Y creo, y lo digo bien responsablemente, que este es el minuto, y no hay otro. Y esto para ayudar a los chilenos, si no es para ayudar al presidente Piñera. Este es el minuto que tenemos que usar nuestros recursos, los tenemos porque hemos sido responsables, porque tuvimos prudencia macroeconómica, porque tenemos los fondos soberanos, porque tenemos responsabilidad fiscal, porque hemos tenido, comillas, un bajo endeudamiento comparado con otras economías y con el tamaño de la economía chilena. Entonces creo que hay espacio para hacer este esfuerzo de manera más significativa. ¿El momento de romper el chanchito, senador? Y espero que el gobierno así lo entienda, lo digo de verdad, porque si no, fíjese que se empieza a ver críticas o preocupaciones incluso del oficialismo. Entonces ya no es un tema de que la oposición sea mezquina, es que el propio oficialismo está preocupado de la forma en que se hizo. O sea, a su juicio, en buen chileno, es el momento de romper el chanchito de alguna forma, esa caja que tanto tiempo nos vanagloriamos, esos ahorros afuera. Yo lo iba a decir de esa forma, pero no me atreví porque pensé que después me iban a criticar de que estaba tal vez siendo demasiado liviano, pero es el minuto de hacer uso de nuestros recursos. Tenemos el chanchito ahí, es ahora. Podemos subir la capacidad de endeudamiento un poco, porque hay que pagar igual los intereses, se puede. ¿Tenemos los recursos soberanos? Los tenemos. Y ahora, si la vacuna efectivamente va a resultar, una vez que esté vacunado más número de personas, y hayan pasado las 3 semanas o fracción que demora en hacer efecto de protección, y ahora tenemos que poner recursos. Y también recursos para muy importante, no solamente para las familias, para todo el apoyo a la pequeña y mediana empresa, o pequeña y micro, va a ser bien franco también. Y ahí tenemos un déficit, Yo estoy aquí a 5 cuadras de la calle Conde, en Valparaíso. Está la tendalada de la calle Conde. Ahí el comercio está devastado. En particular por la pandemia, está muy mal. Pero está muy mal de verdad. Entonces, cuando está la cuarentena, entonces, ¿qué se hace? O sea, alguien dirá, mire, es la ley de la vida. No, no es la ley de la vida porque las sociedades toman decisiones colectivamente. Y la sociedad chilena tiene que tomar la decisión, y ahí está el país eligió un gobierno, que no será mi gobierno, pero tiene los recursos. Y todos le están pidiendo que ese minuto usarlo ahora. Responsablemente, pero es ahora. Ahora tiene que poner la inyección a la vena a la familia chilena. Sí, el tiempo premia, senador. Pasado mañana comienzan estas cuarentenas, prácticamente el 70% de la población en cuarentena. Mañana comienza a discutirse el tercer retiro del 10%. Ya hay 6 proyectos para el tercer retiro del 10%. ¿Cómo ve usted esta discusión? ¿Las propuestas del presidente Piñera pueden amainar el apoyo, de acuerdo a las expectativas del gobierno, obviamente, de este tercer retiro? ¿Usted cree que las dos cosas van a correr por carriles distintos, tal como sucedió en julio del año pasado con el primer retiro y también los bonos correspondientes? Ya, varias reacciones, me llego a atorar yo mismo para responder esto. Primero, el ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, acaba de señalar en la Cámara de Diputados de que en la medida anunciada en el día de ayer no tiene como objetivo paralizar o impedir el tercer retiro.
Lo acaba de decir, estoy leyendo acá Sí. de un medio de la Han competencia. dicho como todos diría. los ministros económicos, en la mañana el ministro Palacio también, no tiene que ver con el tercer Entonces, retiro, pero entonces, primero que nada, las medidas parece que el gobierno no pretendía con las medidas que se separara esa discusión. ya, Segundo, usted ha dicho que hay como 5 o 6 proyectos presentados 6. sobre esa materia, sobre el retiro, y de los cuales creo que por lo menos uno o dos son que están participan, perdón, parlamentarios de Chile Vamos, del oficialismo. Entonces, yo veo que esto viene medio imparable. Y el tercero, el gobierno en esto ha sido bien errático. Coincidamos, en el primer retiro, el gobierno tuvo una actitud de brazos caídos. Dijo, mira, no vamos a hacer nada, esto es una mala política, esto es pésimo, y no hicieron nada. Se les pidió. Yo les pedí incluso que presentaran una indicación para que se grabara con impuestos a aquellos que ganaban mensualmente sobre 5 o 6 millones de pesos, que pagaran algo al retirar su Y le costó amenazas 10%. personales. Sí, bueno, me sacaron la ñoña, pero más el gobierno no hizo nada, no presentó una indicación porque es iniciativa exclusiva. Y en el segundo retiro, que partió de la misma forma, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo a última hora? Presentó un proyecto propio. Y después se fue al Tribunal Constitucional. Entonces, yo me dan ganas, la pregunta que usted me hace a mí, que está bien, porque yo estoy siendo entrevistado, es bueno saber qué piensa el gobierno. ¿Y usted lo va a apoyar ¿Qué un va a tercer hacer esta retiro? oportunidad? Yo creo que si va a llegar va a ser ineludible no apoyarlo, sobre todo si no vemos medidas más contundentes. ¿Ya? Fíjese que yo veo medidas que están proponiendo que también van a usar uso de los recursos que están para financiar la cesantía, ¿ya? Los recursos de fondos de cesantía. Entonces, aquí se va a venir una avalancha de propuestas muy creativas, algunas tal vez, no digo que sean todas razonables, pero con algún criterio. Senador, porque recién Entonces conversamos. yo creo que el tercer retiro, así como viene, Sí. yo creo que va a ser imparable, pero yo creo que hay que estarse a lo que diga el gobierno, qué es lo que va a hacer. Sí, porque recién conversamos ahí justamente con lo que usted decía, recién conversamos una hora aquí en Noticias 24 con el vocero de gobierno, dijo, el gobierno tiene la obligación de ir al TC. O sea, claramente el gobierno va a ir al TC. ¿Cómo ve esa coyuntura de ir al TC en medio de una cuarentena, con 6 proyectos, con lo que sea significar la discusión en el Congreso que se transforma en una caldera, lo vimos en el segundo y primer proyecto, ir al TC? ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, lo veo complejo porque esto va a ser un choque, porque si el TC decide que no se puede pagar el tercer retiro, se comprende que vamos a tener un problema de otra naturaleza tal vez, ¿ya? No quiero ser pájaro mal agüero, pero eso es lo que creo que va a ocurrir. Pero si no hay una alternativa, pero además, tampoco nos engañemos, en el tema del retiro está la ayuda a muchos chilenos que lo están pasando re mal, y uno conoce gente que lo pasa mal, y que habla de su tercer retiro, que requieren el tercer retiro. Algunos dicen que quieren sacar toda la plata que tienen en el fondo de la AFP, ¿ya? Hay algunos que dicen que si usted tiene pocos recursos, sáquela toda. Creo que fue la nueva presidenta de la Asociación de AFP, ¿ya? Que plantea que si usted tiene poca plata, ya sáquela toda mejor. ¿Ah? Yo creo que en este tema se va a complicar en exceso, y para eso tal Senador, vez no nos engañemos que lo que está detrás es qué tipo de sistema previsional queremos, porque una vez que esté vacía de las cuentas de los chilenos, vamos a tener que hacernos cargo de ese tema. sí, ese es un tema, una conversación bien a largo plazo. Entonces, hay Pero, una por manera ejemplo, indirecta, oblicua, sí, de darle un solo golpe al sistema de capitalización individual, sí, pero y que nos va a generar un problema en el sentido, sí, tele. sí, senador, solamente un punto. En el caso, por ejemplo, pongamos el caso hipotético de que se avance y que el gobierno se allane, por ejemplo, a lo que conversamos antes, un bono clase media universal o un ingreso básico universal. ¿Eso podría frenar un tercer retiro o sencillamente las dos cosas, sea cual sea el escenario político, van a correr en paralelo, ceda o no ceda al gobierno? Yo cuando veo que el ministro Belolio y el ministro Cerda de Hacienda y el vocero de gobierno señalan de que hay un desacople en el fondo sobre las medidas anunciadas y el retiro, tienen claro que ellos van a recurrir al TC y van a hacer que el TC haga la pega, y ellos se van a concentrar en su medida económica. Y yo veo además a los parlamentarios del oficialismo partidarios del retiro, entonces va a ser como imparable. O sea, va a suceder lo primero que el primer y segundo retiro. ¿Usted cree que políticamente va a ser inconducible, que va a ser difícil que el gobierno se pueda oponer, tomando en consideración también lo que usted decía, lo que puede pasar, uno no quiera, pero lo que puede pasar también como malestar ciudadano? Claro, yo veo que va a llegar el tercer retiro. Y si el gobierno no se apura en aceptar una realidad que es minoría desde el punto de vista de la reforma previsional, y que tenemos que encontrar un punto de entendimiento luego,
va a seguir los retiros. Y esa discusión en la reforma, Seguir senador, los también retiros va en el porque también sentido, hay por ejemplo, de una pensión básica universal, es una discusión que ya la propuso la misma asociación de AFP, ir derechamente a una pensión básica universal, ya con 3 retiros, ya con la posibilidad de que el 60% de la gente quede con sus cuentas en cero, ¿la pensión básica universal va a ser el camino? Es que, es que creo que ese siempre es un camino importante. Si el tema no sigue descapitalizando a aquellos chilenos que tienen algo ahorrado, ¿ya? La pensión básica universal hay que considerarla sí o sí. Pero tenemos que avanzar en un sistema mixto de seguridad social real, no lo que tenemos hoy día. Y yo lamento que luego del estallido social, donde yo creo que uno de los mensajes más claros, más nítidos, o al menos que yo percibí, no creo que fue el único, que era la reforma del sistema previsional, yo nunca pensé que iba a pasar un año del estallido, después del acuerdo de noviembre, y que no íbamos a tener la reforma previsional. De hecho, fue entrevistado, creo que por ustedes mismos, alguien más, sí. Y yo apostaba doble contra sencillo que esa reforma iba a estar aprobada, porque había una urgencia social y política ahí. Y, estamos en el mismo lugar. No, hay intereses que se siguen protegiendo que no se quieren modificar. Senador, llevarlo a cambiarlo de tema, llevarlo a las elecciones del 10 y 11 de abril. Claramente las medidas de ayer, muchas van enfocadas a que esas elecciones se puedan realizar. ¿Cómo ve usted la realización de las elecciones, la discusión que hay al interior del Parlamento? Porque al final la decisión sucede en Valparaíso. ¿Hay ambiente, se conversa ya que las elecciones 10 y 11 de abril están en peligro? Bueno, hemos conversado, yo hoy día conversé con varios de mis colegas, ¿ya? De la oposición al menos, sobre este tema, bueno, también con gente de la derecha, para ser franco. Yo creo que tenemos que generar todas las condiciones para que la elección se lleve a cabo el 10 y el 11 de abril. Y para eso ciertamente las medidas de mayor restricción que ha tenido el gobierno, que ha implementado, que ha anunciado recientemente, apuntan en esa dirección. Yo creo que apuntan básicamente a detener el alza que venía sostenida de los números críticos. Y lo que se trata es controlar esos números y ojalá bajaran para darle también tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas que puedan ir a votar. Porque no es solamente un tema que tengamos un drama de salud con las camas críticas, que lo existe, aquí me parece que estamos al tope. Bueno, de hecho no había cama hace pocos días, pero ya, estamos al tope, ¿ya? Pero al margen de eso es que si no se baja la señal, los números, perdón, yo creo que eso va a ser un factor que va a inhibir, si no se bajan los números de las personas de ir a votar, en particular a personas de la tercera edad, al margen de la vacuna, al margen de la vacuna. Entonces, yo creo que es fundamental que estas 4 semanas, 3 semanas y media que quedan, realmente se haga un esfuerzo genuino. Y eso es un tema que pasa ciertamente por la autoridad y los controles, pero también pasa por todos nosotros. Por todos nosotros pasa. O sea, por la magnitud también de la elección, senador, recordemos que el 25 de octubre creo que participó, fue un 51% de la población del padrón, por lo menos, que podía votar. Por la relevancia de lo que estamos decidiendo, o sea, la cantidad de gente que vote también es muy, muy importante. Sí, es muy importante, pero hay una salvedad, lamentablemente. O sea, que hay un elemento de preocupación, que el plebiscito del año pasado fue una pura pregunta y fue muy importante. El tema estaba muy, si quiere, estaba internalizado por la ciudadanía, por los chilenos, las chilenas. Lo teníamos claro lo que iba a ocurrir ese día. Hoy, en esta elección, hay 4 elecciones simultáneas. Y yo le digo, salvo la constituyente y tal vez alcalde y concejales, pero hay poca información. No sé si hay poca información. Mucha gente no sabe qué elección es exactamente. Yo le digo, yo he estado en varias reuniones, hacemos reuniones por Zoom, converso con candidatos, a concejal, alcalde, y ellos también preocupados porque, primero, no pueden hacer campaña como era tradicional, producto de las circunstancias, pero además hay mucho desconocimiento respecto a qué va a ocurrir ese día, qué se elige, qué son los gobernadores regionales. Entonces tenemos un desafío mayor. Senador Ricardo Lagos, le agradecemos esta conversación, casi 20 minutos, pasamos por todos los tópicos, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.